Bueno, pues seguimos entonces. Vayamos entonces a Villaturiel. Es un pueblo que está situado a 12 kilómetros de la ciudad de León, en dirección sur. Es una pequeña localidad y tiene una vega muy rica, justamente en la ribera del río Porma, fuente del Esla. Dentro del propio ayuntamiento desemboca este río, como digo, en el Esla, que es, como todos sabéis, afluente del Duero. Se llega al pueblo desde la carretera nacional de León a Valladolid. Es un pueblo agrícola, ganadero, y sus habitantes son poco más de 200. Trabajan también en el sector servicios por estar cerca de la capital. El nivel socioeconómico es medio. Es cabeza de ayuntamiento desde el año 1868. Su término abarca unos 54 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y el ayuntamiento lo componen 14 pueblos. Fijaos cómo serán, 14 pueblos lo componen un ayuntamiento. Un haz de 14 espigas, dice un profesor de la Universidad de León. En total, los habitantes del ayuntamiento son 1.852. Cualquier pueblo de Extremadura tiene tantos habitantes como estos 14 pueblos. Están muy cerca unos de otros. En concreto, si pones el otro mapa donde está el de Villaturiel, os lo comento porque os voy a presentar a mi pueblo. Mi pueblo se llama Marne y es el que está justamente entre Villaturiel y Puente Villarente. Ahí es donde yo nací, donde pasé mis mejores años de la infancia. Pertenece el ayuntamiento, el pueblo de Villaturiel, a la provincia de León, como hemos dicho, en lo político y administrativo. Dentro del ámbito jurisdiccional del Partido Judicial de León se encuentra adscrito a la diócesis leonesa en el ámbito eclesiástico. Bueno, está enclavado geográficamente en el centro del conocido páramo leonés, emplazado en la misma confluencia de los ríos Bernesga y Porma, que le abrazan de alguna manera al ayuntamiento este. Desembocan en el Esla y ya está. Son tierras de transición entre la tierra de campos y la montaña. Al contemplarlo en el mapa vemos que es un auténtico triángulo invertido, ¿no? El paisaje es típico de un páramo con suaves cerros, situado entre el río Porma y los ríos Torío y Bernesga. Esta situación geográfica toma el nombre de la comarca La Sobarriba. Sobarriba es ripa, sobre los ríos, ¿no? O sea, tiene una zona que es donde va el río, el cauce, que es la zona de ribera, que es zona de regadío, y luego la parte alta, que es la Sobarriba. La conocida Hermandad de la Sobarriba fue una organización civil que perduró hasta comienzos del siglo XI y que nació para defender los intereses de los campesinos frente a las ambiciones del clero y de la nobleza, que intentaban que esta tierra fuera de expansión de la ciudad de León. No olvidemos que está a 10 minutos, más cerca que de aquí a Malpartida. Esa organización participó en una antigua romería, cuyo origen fue el hecho milagroso del traslado de las reliquias de San Isidoro a lo alto de Trobajo, distante 3 kilómetros de la ciudad de León, y en el siglo XII nos lo cuenta el obispo Lucas de Tuy. 2 siglos después surge la readaptación de la tradición popular a la Virgen del Camino, patrona del reino y que hoy perdura. Esta comarca tradicional está formada por los municipios de los ayuntamientos de Villaturiel, que son, como hemos dicho, 14, ¿no? Los de Villaturiel, y los de Valdefresno, que son otros tantos. Y son los llamados ayuntamientos del voto. ¿Qué quiere esto decir? Que son los que, de alguna manera, dan la autorización para que la Virgen del Camino, que está situada a las afueras, también el Camino de Santiago, hacia el norte,
los que tienen que dar la autorización para que la Virgen del Camino se desplace o bien a la ciudad o bien en procesión a cualquier otro lugar. Por eso se les llama los ayuntamientos del voto. Bien, esto por lo que respecta, como digo, al pueblo y ayuntamiento de Villaturiel. Villaturiel tiene una iglesia parroquial que está dedicada a Nuestra Señora de las Candelas y es del siglo XVI, de estilo renacentista. Como veis ahí en las imágenes, la iglesia tiene una torre y un espacio fenomenal, ¿no? Pero da la casualidad de que hace 2 años, pues sin saber por qué, no hubo ningún terremoto, pero la torre se cayó. Y tenemos esa foto ahí de recuerdo. ¿Por qué hago alusión a la iglesia del pueblo? Pues por una razón, porque dentro de ella existen unos enterramientos de los garabitos a los que hago referencia a continuación. Existen varias tumbas dentro de la iglesia parroquial. Entre ellas, las menos quizás deterioradas, son las 2 a las que voy a hacer referencia. Una de ellas tiene una lápida de mármol grabada alrededor con esta leyenda en latín que traducida dice así: aquí yace Nuño López Garavito, celador que fuera de la reina doña Juana, Nuestra Señora. Falleció en Tordesillas a 29 de junio de 1514. Celador, yo he intentado averiguar a ver cuál es la traducción. Algunos me decían que era primer ministro. Yo creo que no ha sido primer ministro, sino más bien por lo que he leído, era una especie de guardia real, ¿no? Llevaba la vigilancia y que servía pues a su Alteza el tiempo que doña Juana estuvo allí, como sabéis, en Tordesillas, encarcelada, por decirlo de alguna manera. Y hay otra tumba al lado que dice: aquí yace Teresa de Quiñones. Bueno, se ve perfectamente ahí en la grabación, ¿no? No sé si lo llegáis a ver. Yo tenía otra diapositiva donde se marcaba más lo de Garavito, que se viera, ¿no? Ahí está. Como veis, no nos lo hemos inventado. Y en otra de las tumbas dice: aquí yace Teresa de Quiñones, que haya gloria, mujer de Nuño López Garavito. En el centro está el escudo de los Quiñones con 12 escaques y jaquelado de gules y veros. En aquellos tiempos los hidalgos generalmente se casaban con las personas de su estatus. No solía suceder que se casaran con personas del estado llano, ¿no? Bueno, pues sí os tengo que decir que las familias de los Guzmanes y de los Quiñones fueron las familias más influyentes, más famosas del Reino de León. El palacio donde está la Diputación, al lado de lo que llaman Botines, de Gaudí, ¿no? Allí está, como digo, el Palacio de la Diputación y se llama el Palacio de los Guzmanes. Y el de los Quiñones tiene también diversas zonas en localidades. Ya digo que eran las 2 familias más influyentes de León, aparte de todos los nobles que había, ¿no? Bien, pues da la casualidad de que un Garavito estaba casada con una Quiñones. Como veis, la diferencia no era mucha en cuanto a poder, ¿no? Nobiliario. Pasamos a la ermita y a la cofradía de Villaturiel. Bueno, lo de celador no se ha quedado claro. En algunos sitios pone eso, guardia real, y en otros pone que servía, que llevaba la custodia o la vigilancia de su Alteza Real. El de primer ministro no parece que encaja mucho en el tema. La ermita y la cofradía. La ermita de San Pedro está enclavada en el centro del pueblo, construida con ladrillo macizo y canto rodado. Allí hay poca roca, pero sí mucho canto. No olvidemos que el río, tanto el Porma como el Esla, sus cauces están llenos de cantos, ¿no? Como llaman allí a las piedras grandes y redondeadas. La ermita tiene espadaña con campana de pequeño tamaño. Además existe un coro y en el extremo opuesto tenemos el altar con un retablo y a ambos lados de este
2 puertas para acceder a la sacristía. Es de estilo renacentista y barroco. Fue construida en el siglo XVI. La iglesia de Santo en Alcántara, para el culto, se terminó de construir. Esto en Alcántara. En Alcántara, la iglesia de San Pedro se construyó en 1682. Me parece que habéis estado visitando Alcántara, ¿no? Un grupo hace poco. En 1682 se construyó la iglesia. Pues la de Villaturiel se construyó 18 años después. Lógicamente, después de que fue nombrado no beato, sino canonizado, que fue santo, es cuando ya se abrió el culto universal, ¿no? Es cuando se construyó la iglesia. El retablo central de la ermita es de madera tallada, con trono en medio, y en él la milagrosa imagen de nuestro glorioso Padre San Pedro. En figura arrobada, mirando al cielo. En principio tenía guirnaldas de madera en la cabeza, ya no las tiene. Sí tiene, yo en la portada del libro lo borré, porque tiene una simple corona, y yo le dije al sacerdote que me parecía que esa corona no correspondía, está borrada ahí, en la imagen. Ahí está borrada la corona. Pero tenía una corona, vamos, tiene en la actualidad. Primero, de madera, cuentan, ¿no? Que esa no la hemos conocido. Pero en la actualidad tiene una corona que parece una corona de la Virgen, porque lleva las 12 estrellas, y para mí eso no es una corona de un santo, ¿no? Sino más bien de la Virgen. Pero bueno, se conoce que los habitantes lo hicieron con toda su buena voluntad cuando se quedó sin corona. La imagen es de bulto y en la mano derecha porta una pluma y un libro en la izquierda. A la derecha del santo hay un San Francisco de Asís con un crucifijo en la mano y a la izquierda un San Antonio de Padua. Las imágenes estas están estofadas, es decir, están pintadas a manera de bordado. En la parte baja del retablo existen 2 relieves tallados en madera, con representación de 2 de los milagros atribuidos a San Pedro. Uno representa al santo extasiado ante la cruz, con los brazos abiertos. Se completa esta talla con las cabezas de angelitos en la parte superior. En cuanto al segundo relieve, el santo aparece pues con un báculo, plantando un báculo o bastón, que era el que usaba siempre en sus rutas andariegas, y cuentan que en la Huerta del Palancar plantó uno y se convirtió en una higuera frondosa. También se dice lo mismo del monasterio de la Viciosa, de Leitosa, ¿no? En la ermita de Villaturiel hay también una imagen de San Pedro de Alcántara, llamado San Pedrín, a causa de su pequeño tamaño. Está colocada en una capillita transportable y se exhibe al lado del altar principal. Es atribuida al escultor Carrancejas. Antes de la última reforma se encontraba ubicada en un lateral de la capilla de la ermita. En la sacristía existe un cáliz también con dedicatoria que dice: Ramiro, cabeza de vaca y garavito. Este Ramiro, cabeza de vaca, fue un caballero del hábito de Santiago y gentilhombre de la boca de su majestad, ¿no? Además fue regidor del Ayuntamiento de León y corregidor de las ciudades de Palencia, Valladolid y de Jaén. También se guardan aquí una cruz de madera con incrustaciones de varias reliquias. Estas reliquias se veneran con motivo de las fiestas. Hay también cuadros con representaciones de curaciones del santo como esvotos. La cofradía de San Pedro se fundó en 1687. Como veis, la ermita se construyó, decíamos, en no me acuerdo después de la de Alcántara, 18 años después, 1682, pues en 1687 fue cuando se construyó 3 años después, ¿no? La cofradía de San Pedro. La regla original de la cofradía se encuentra depositada en los archivos de la Catedral de León. Se compone de 15 capítulos, aunque hoy algunos se han reformado. Fue aprobada dicha cofradía por bulas del Papa Inocencio XIII en 1691, perdón. Dicha regla admitía a 24 eclesiásticos y 4 laicos.
Esto nos da pie también para decir que los 24 eclesiásticos eran de toda la zona de los pueblos que cogía la soba arriba, ¿no? Y 4 laicos, 4 legos. Por los años 1707 y 1716 se celebran elecciones de abad entre los párrocos. En visita pastoral del obispo don Joseph Uzurrun y Asanza, mandó que fueran más comedidos en las fiestas, pues resultaban poco ejemplares. Reprende por las comidas e indica que las mismas no se beban demasía. Siguen celebrándose regularmente elecciones y ya en 1827 se permite entrar a mujeres en la cofradía y se eligen abades laicos. En el 1979 se dice expresamente: por acuerdo de todos los hermanos de la cofradía, esta pasa a ser de interés comunal, siendo el señor cura párroco quien lleve el control de la ermita. El párroco de entonces era don Francisco Ayer López. Familiarmente yo le he conocido y me permitió también pues, ver los libros que existían en la parroquia, ¿no? Le llamábamos familiarmente don Kiko, era muy familiar. En otro tiempo, cuando la cofradía de los hermanos de San Pedro Alcántara llevaba las riendas del culto al santo, el día 19 de octubre tenía lugar una misa a las 8 de la mañana para los hermanos. Más tarde se celebraba la misa principal para toda la gente del pueblo y de otros pueblos que ese día acudían a la celebración. Durante la misa se ofrecía el ramo, un pie de madera de más de 1 metro de alto con la parte superior ancha y cubierta con un paño de encaje, adornado con colgaduras y lazos de dulces, para que, al finalizada la misa, se subastara entre los presentes. El ofrecimiento del ramo al santo se hacía entonando un cántico y a lo largo de él tenía lugar la procesión desde la iglesia parroquial hasta la ermita. Esta tradición se había perdido, como otras tantas, pero fue rescatada en el año 1999 con motivo de la celebración del 5º centenario del nacimiento de San Pedro Alcántara, que nosotros también celebramos aquí con bastante, diríamos, éxito. La noche anterior a la fiesta, la era del pueblo se transforma para convertirse en un punto de reunión de los vecinos y otras gentes amigas, así como para contemplar la tradicional hoguera de San Pedro, una impresionante pira de ramas de diversos árboles que pueden alcanzar 10 o 12 metros de altura y unos 6 metros de diámetro en la base. Aquí en Alcántara, como todos sabéis, también se encienden hogueras durante las fiestas de San Pedro y en el transcurso de estas se elaboran las típicas migas extremeñas para degustarlas con café. No faltan petardos y cohetes. La tradición popular ha hecho que la veneración a San Pedro Alcántara en aquella zona no haya perdido un ápice de su interés entre los turielenses. En enero de 2014, el Ayuntamiento inauguró el Centro Social San Pedro Alcántara, donde estaba ubicada la antigua Casa Concejo del pueblo. Se trata de un edificio de una sola planta, de 200 metros cuadrados, diseñado con un gran salón de 100 metros cuadrados, un despacho por la Junta Vecinal, sala de calderas y baños. Y en octubre de 2022, con motivo del año jubilar convocado para conmemorar el 4º centenario de la beatificación de San Pedro Alcántara y con el objetivo de ganar el jubileo, la parroquia organizó una peregrinación al monasterio de Arenas de San Pedro, presidida por el entonces párroco, hoy abad de San Isidoro y vicario general de la diócesis leonesa, don Luis García, y se le aprovechó, aparte de la visita y ganar el jubileo, para entregar al guardián del santuario un ejemplar del libro Las raíces leonesas de San Pedro Alcántara. Pues esto es lo que hay en este pueblo de Villaturiel, donde de alguna manera, yo comentaba con el alcalde en alguna ocasión, haber intentado buscar un hermanamiento entre Alcántara y el pueblo. Pues se han hecho excursiones aisladas, pero no se ha llegado a buscar eso, un hermanamiento, ¿no? Ahora nos vamos a fijar ya como parte penúltima en la iconografía sobre San Pedro. Quiero hacer una especie de breve introducción sobre la iconografía, que habéis escuchado ya en varias ocasiones. En general, digo, la iconografía sobre San Pedro, y luego paso a ver
los restos que quedan de la iconografía de San Pedro en la provincia de León. Algunas cosas que son curiosas, ¿no?, para nosotros. La imagen de San Pedro en el arte ha tenido una gran difusión a nivel mundial, siendo uno de los santos franciscanos más representados tanto en arte escultórico como en el pictórico. Se inicia a partir de la beatificación, en 1622, cuando ya se autoriza su culto, aunque limitado a lugares de su vida o conventos franciscanos. Pero la mayor extensión artística, como dije antes, se producía sobre todo cuando fue canonizado, en 1669, permitiéndose ya su culto universal. Nuestros mejores pintores y escultores nos han transmitido la figura de San Pedro Alcántara con un libro en su mano izquierda y la pluma en su mano derecha, y la paloma, símbolo del Espíritu Santo, en su hombro, comunicando su doctrina celestial, es decir, como escritor sagrado. Por ejemplo, la escultura en la Catedral de Plasencia, muy parecida a la que hemos visto de la ermita aquí de Villaturiel, la que estaba en las Hermanitas de los Pobres de Cáceres, que hoy está en el oratorio, la de San Pedro de los Majarretes, en Valencia Alcántara, igualmente la de Pedro de Mena, de la ermita de la Luz de Arroyo, la que figura en un lateral de la iglesia de Santo Domingo de Cáceres, aunque le han sustituido la pluma por una pequeña cruz. También aparece en diversas litografías, escribiendo sentado, en esculturas, erguido, con el globo terráqueo a sus pies, como indicando el desprecio hacia las cosas del mundo. Del mismo modo nos lo representan como peregrino o caminante, con bastón. Hay un cuadro en Guadalupe, según se entra en la basílica, donde nos representa con el bastón, ¿no? Otro en Arenas de San Pedro, con motivo de la última celebración, han hecho en la explanada, antes del monasterio, han hecho también un monumento y también aparece como un caminante, ¿no?, con bastón. En Brozas, dentro de la iglesia, también hay una escultura. En Coria, en el altar mayor. En Cáceres, en la parroquia de San Pedro. En oración y meditación está en la iglesia, que luego veremos, de Santa Marta de Astorga. Glorificado en la plaza de Alcántara, en la gran escultura enfrente entre la iglesia parroquial y la iglesia de San Pedro, ¿no?, la de Gabaldón. Como confesor, en las Edades del Hombre de Ávila y Plasencia apareció, que luego haremos un comentario sobre ella, etc. Vamos a ver entonces estas esculturas que aparecen de San Pedro en León y en la provincia. La primera de ellas. En la iglesia de Santa María del Camino, antiguamente se llamaba del Mercado, iglesia del Mercado, ahora se llama Santa María del Camino. Lo del Mercado tiene su origen en los años 560, o sea que ya llovió. Es un edificio románico de la primera mitad del siglo XII, aunque tiene añadiciones posteriores de los siglos XV a XIX. La planta tiene forma de tumba, se estrecha desde la cabecera hasta los pies. Tenía, ahí voy, una interesantísima escultura de San Pedro de Alcántara, hecha de una raíz. Esto nos lo confirma un libro que yo encontré en León, de Llamazares. Fotografié en 2004 la escultura a la que hacen referencia varios autores. Pues estaba retirada en el desván de la casa parroquial de la parroquia del antiguo mercado, ¿no? Pero ya no tenía los angelitos de la peana. La foto de los ángeles figuraba en una fotografía de un libro de iconografía del profesor Andrés Ordás, Salvador Andrés Ordás. Cuentan que, bueno, pues que se le vendió algún, es lo típico, ¿no? No sé si lo veis, ¿no? Estaba muy deteriorada, a mí me dio mucha pena, porque estaba allí pues lleno de telarañas, de polvo, en fin, una pena. Esto, como digo, fue en 2004. Volví a los 2 o 3 años a interesarme por la escultura aquella. Incluso hablé con don Ciriaco en una ocasión, con la posibilidad de que hablara con el obispo, ya que la tenían ahí abandonada, que la trajeran para la diócesis, ¿no? Con tan mala fortuna que al poco tiempo coincidió con la ida de don Ciriaco y aquello ya, aunque fue y podía haber hecho la gestión, pero ya estaba en Albacete.
Como digo, volví a interesarme por ella y me dijeron que ya no estaba allí, que estaba depositada en el Museo de la Catedral de León. Hasta que en 2013, una vez restaurada, se me dijo que se iba a depositar en dicho museo. Efectivamente, a los 2 años, desde entonces, en el 2015, se encuentra en la actualidad donde se puede visitar. Efectivamente, es una escultura de madera policromada. Está restaurada, como veis. Fijaos la imagen de primera a la segunda y a la tercera, ¿no? Es de madera policromada, mide 50 por 47, 50 de alto por 47 centímetros. Es del siglo XVII. San Pedro de Alcántara aparece de rodillas, en posición orante, con los brazos abiertos y la mirada dirigida a lo alto, en éxtasis. Lo vemos en lo de éxtasis, porque la primera aparece con ángeles en su peana. La figura dotada de gran realismo y expresividad, como puede apreciarse en el rostro, austero y seco, o en la contextura y color del hábito. Está inspirada en modelos de Juan de Mena. Se recuperó en la casa parroquial, como he dicho, del centro de León. En esta iglesia tiene el porqué, ¿no?, de que existiera esta estatua, esta escultura allí. Es una de las parroquias más antiguas de la ciudad, dije antes, y corte de León. Se guardan inscripciones funerarias de enterramientos de familias nobles, como Cabeza de Vaca, Garavito y condes de Rebolledo. Del año 954 a 1559 tuvo 24 rectores. Bueno, el piso de la iglesia, también donde estaban estos enterramientos, ya lo dije antes, como es una iglesia muy fría, pues se ha optado por lo mismo que pasó con la Catedral de Astorga, poner madera y tapar lo que cubren las losas sepulcrales. Otra iglesia en León es se llama San Juan y San Pedro de Renueva. Explica don Andrés Ordás, al referirse a la imagen de este San Pedro de Alcántara en esta iglesia, que está retirada en el coro. Allí hice yo la fotografía. Sin mano izquierda y sin libro. Dicha imagen procede del convento descalzo de San Froilán en León. La iglesia de San Juan y San Pedro Renueva se construyó a mediados del siglo XX y su fachada es la de un antiguo convento de San Pedro de Eslonza, que está este pueblo a unos 20 kilómetros de León. Era un convento benedictino. Allí se cuenta, está ubicado en un pueblo que se llama Palazuelo de Eslonza. Y allí se cuenta, según documentos, que estuvo el padre Martín Sarmiento, benedictino, y el padre Feijó, Benito Feijó, no Núñez Feijó. Villamañán, otro pueblo que tiene también referencias con San Pedro. Villamañán está a unos 34 kilómetros de León, en una desviación antes de llegar a León por la carretera de Asturias. En este pueblo existió un convento de franciscanos descalzos, con el nombre de San Pedro de Alcántara. Parece ser que fue el primer convento que se intituló en España con el nombre y advocación del santo. Yo después he leído en algún sitio donde fue el segundo, no el primero, no lo sabemos. Y perteneció a la provincia franciscana de San Pablo, que incluía a los conventos de la cuenca del Duero. Al total de conventos que tenía inicialmente la provincia, que eran 16, más tarde se añadieron las fundaciones de San Froilán en León y la de Grajal y Villamañán. El marqués de Astorga, a la sazón don Álvaro Pérez de Osorio, hace pública en 1622 su intención de fundar en la localidad un convento de frailes capuchinos y les cede con este fin unos terrenos. Cuando llegaron a Villamañán 5 frailes, había un predicador, fray Diego Bautista, un confesor, fray Juan de San Miguel, el predicador, fray Pedro de la Cruz, otro, y los legos, fray Francisco de Mena y fray Pedro de la Concepción. Era provincial el padre Gil de la Asunción. Las obras de construcción del convento se llevaron a cabo con la ayuda de todos los vecinos, poniendo cada uno lo que podía. Finalizaron las obras el 25 de septiembre de 1633. Allí se conservaba una carta original de nuestro santo, que dirigió a don Juan Velázquez Dávila, caballero de Ávila, sobre la fundación del convento de Arenas.
En ella se dice que Fray Pedro se encontraba ya con tantas flaquezas e hinchazón de pies que aún dentro de la casa no podía moverse. En el año 1750 tenía 28 religiosos, habían trasvasado de un convento de la provincia de Zamora otros tantos franciscanos y se mantuvo hasta el año 1834-35, que fue cuando los años de la desamortización, ¿no?, de Mendizábal. Y quedó así abandonado. Hasta en 1920. En 1920 fue cedido a unas religiosas portuguesas, franciscanas capuchinas, que vinieron de Portugal a consecuencia de la revolución de su país. Han permanecido en Villamañán hasta el año 2014, fecha en la que se han trasladado a Granada las 6 monjas que quedaban. En este convento existía una imagen de San Pedro Alcántara. Se encontraba en un pasillo del claustro y que fotografié tras solicitar el permiso oportuno para entrar en clausura, poco antes de que se fueran las religiosas. Hoy la imagen se encuentra en la iglesia parroquial de Villamañán. Vamos con Astorga. Al lado de la catedral de Astorga hay una iglesia pequeñita, que es la iglesia de Santa Marta. Está ubicada, como digo, al lado mismo de la catedral. Se construye en 1738 sobre restos de una iglesia prerrománica. Es de estilo barroco y la más antigua documentada en Astorga. Tiene 3 naves laterales comunicadas por arcos con bóvedas de cañón. Tuvo espadaña de 2 cuerpos y en el año 1896 se sustituyó por una actual de granito. Aparte del retablo mayor, la iglesia posee 5 retablos laterales realizados entre el 1798 y 1803 por los tallistas astorganos Miguel y Joaquín Alonso, siendo uno de ellos el de San Pedro de Alcántara. Nos encontramos con una escultura que representa al santo con manto corto o mantillo y con capucha. Dicen que es la mejor talla de la iglesia. El santo se muestra en intensa concentración contemplando la pequeña cruz que porta en sus manos, y es una obra del siglo XVIII. En esta iglesia estuvo enterrado el cuerpo del obispo San Ordoño, que con San Albito trasladaron a León desde Sevilla el cuerpo de San Isidoro en el siglo XI. El hecho de encontrarnos con esta representación de San Pedro Alcántara no nos debe hacer olvidar que a los franciscanos renovados o descalzos se les llamaba los frailes del capucho. Y es que en esta ciudad existe un convento de franciscanos descalzos y otro de monjas franciscanas. Me gustaría que estuviera aquí don Francisco Paco Naila, que en su libro Raíces habla precisamente de estas freiras del convento de San Antonio, que habían sido venidas, trasladadas de las inmediaciones de Perales del Puerto, en la provincia de Cáceres. O sea, estas monjas que llegaron a este convento procedían de Perales. Como sabéis, el Concilio de Trento ordenó la extinción de estos conventos femeninos en lugares despoblados, por estar expuestos a muchas andanzas menos evangélicas. Ese fue el motivo del traslado. También tengo que deciros como curiosidad, seguro que lo sabéis, pero bueno, lo saben los de Montanche sobre todo, que en la catedral que está al lado, la catedral de Astorga, está enterrado don Antonio Senso Lázaro, que fue obispo de Astorga y murió en el año 1941. Pero también nos encontramos con que no podemos ver la sepultura porque han hecho lo mismo, el problema del frío en las catedrales y sobre todo en la provincia de León, donde hace más frío que aquí. El penúltimo, Grajal de Campos. Está en la tierra de Campos, ya cerca de Sahagún de Campos, ¿no? En la iglesia de San Miguel de Grajal se tuvo conocimiento de la basílica hasta finales del siglo XIX. Allí tenemos una escultura de San Pedro Alcántara procedente del convento franciscano existente en la localidad y que se encuentra actualmente en el retablo del altar mayor de la iglesia. La talla es de mediano mérito.
y se le representa descalzo y con manto alcantarino. A mí se me parece mucho esta talla a una que hay en la iglesia de San Pedro de Garrovillas. Porque en Garrovillas me parece que hay otra también en Santa María. La talla es de mediano mérito, como digo, artístico, se le representa descalzo y con manto alcantarino. Tenía en la mano izquierda un libro abierto en el que se leía libro de oración y meditación, y en la mano derecha llevaba una pluma. Hoy le falta la mano izquierda y el libro. Dicha iglesia es curiosa porque tiene una impresionante torre de 5 esquinas que sobresale notablemente del resto de la edificación del pueblo. Bueno, aquí estuvieron también unas religiosas después, franciscanas descalzas, hasta el año 2006, en que se cerró el convento, las trasladaron a Toledo y el edificio, que es una construcción bastante interesante, a pesar de llevar varios años vacío, pues bien es verdad que se encuentra a las afueras del pueblo y recientemente ha sido vendido a un particular. Por último, os cuento que en otro santuario en la provincia, que es el de Bembibre, el santuario del Santo Cristo, llamado también del Ecce Homo, fue reconstruido y coronado con una esbelta torre en su fachada a principios del siglo XIX, en el lugar que antes ocupaba una iglesia, ya en ruinas. Desde la Guerra de la Independencia, el cariño de sus habitantes hacia la imagen del Cristo impidió que las llamas arrasaran el edificio durante la Guerra Civil. En este santuario o ermita se encuentra el conjunto escultórico de San Pedro de Alcántara confesando a Santa Teresa, situado en la localidad leonesa, como digo, de Bembibre, perteneciente a la diócesis de Astorga. En realidad se trata de dos esculturas o imágenes que pueden ser referentes en el tema de la confesión o consulta espiritual entre San Pedro y Santa Teresa. Probablemente procedan de algún convento de los alrededores de esta localidad. El profesor Ordaz cita que estas imágenes tendrían su origen en un convento desamortizado del Bierzo, posiblemente de terciarios franciscanos de Santa María Magdalena en Cerezal. El santo está sentado en una especie de roca, inclinándose para escuchar a la santa arrolledada a su izquierda. Esta obra pertenece al último tercio del siglo XVII y es de madera policromada, de 75 por 50 y por 40 centímetros, San Pedro. Y medidas aproximadas, un poco más chicas, la de Santa Teresa. Se expuso en las Edades del Hombre en Ávila, en el 2015. Igualmente en la exposición de Edades del Hombre de Plasencia. En ambos lugares, algunos las pudimos admirar. Coincide en todos sus detalles con una pintura de Lucas Jordán, conservada en la iglesia conventual de los Padres Carmelitas de Santa Teresa de Chiara, en Nápoles. No sería extraño que se trate de una obra napolitana de las muchas que en aquellos tiempos se realizaban para la exportación. En esa ciudad, así como en otras villas del Bierzo, existieron fundaciones frustradas de franciscanos observantes. Y termino, para no cansaros ya más, ¿no?, con una especie de conclusión. Quiero dejar constancia de testimonio de dos figuras importantes de la Iglesia del siglo XX, una extremeña y otra universal. La primera es el gran sacerdote don José Luis Cotallo Sánchez, que escribe sobre el santo, y dice así, palabras textuales. Lo escribió en 1962 con motivo del 4º centenario de muerte de San Pedro. El primer extremeño de todos los tiempos se hizo noticia para el hombre de la calle, meditación para el hombre de fe, estímulo para el hombre apóstol, punto cardinal para el hombre de buena voluntad. Y el segundo testimonio es más reciente, y es de un franciscano, del cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, cardenal, como digo, y franciscano, y dice: Santo Domingo de la Calzada construía puentes para que los peregrinos, cruzando los ríos, pudieran llegar hasta Santiago de Compostela. San Pedro de Alcántara, siguiendo el ejemplo de antiguos moradores de su pueblo, hizo el más fuerte y hermoso de los puentes, el que enlaza el corazón del hombre con el de Dios. Esto lo dijo en un pregón al que tuve la suerte de asistir en 2017 en Alcántara. Muchas gracias.
tenía preparado un cuestionario, un autocorrección para todos, no es un examen, sino daros una hoja, y os lo voy a dar de todas maneras la hoja, para que la tengáis como muestra, donde vienen pues 30 y tantas preguntas sobre San Pedro Alcántara, para lo que tengáis por curiosidad. Pero mi hijo dice que mejor que lo hagáis por teléfono. Entonces, le paso a él la papeleta y que sea él el que os dé las instrucciones, porque todos tenéis teléfono aquí, ¿no? Para hacerlo.
Es que son muy fáciles. Madre, qué tensión. Nueve respuestas buenas seguidas. Ya sabemos quién ha puesto Reino de Portugal. Sí, estaba en el título de la cuarta conferencia, por eso lo he apuntado. Estás pisando los talones. No se mueve, ¿eh? Estoy avanzando, ¿eh? Estoy avanzando, de verdad. Nunca.
Esto ya, qué tensión.
Ahí solo quedan dos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Sí, no. Bueno, pues que muchas gracias a Carlos Ongallo Gil, que nos ha hecho disfrutar con la biografía, las raíces leonesas de San Pedro de Alcántara, y a su hijo Carlos Ongallo Ontañón, que le ha ayudado en la preparación y en todo. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias. Y nada, que terminaremos la cuarta ponencia el próximo día con don José Antonio Calvo, archivero de Salamanca, profesor de la Universidad de Salamanca y estudioso del proceso de canonización de San Pedro de Alcántara, que es de los que nos va a hablar el próximo día. Así que nada, nos vemos el próximo jueves.